Hola Marca, muy buen día, las 10:06, como siempre. Se han seguido acumulando en estas últimas horas las versiones, los datos también, acerca, en definitiva, de la suerte que pueda correr Sandra Petovelo a raíz del escándalo que estalló, del que cabe entender todos estamos más o menos al tanto, y además se han incrementado también las versiones sobre cuál puede llegar a ser la decisión que tome. Está claro que el presidente no le va a pedir la cabeza, pero hay que ver si la cabeza de ella soporta la presión. Por eso, a ciertos niveles se está hablando no de despido, sino de eventual renuncia. Se verá. Justamente este escándalo por los alimentos retenidos, la crisis de gabinete, las cifras devastadoras de casi todos los índices económicos y un presidente que siguió a puro divague en su 7º viaje internacional, sin haber llegado a 6 meses de gobierno, trazan un presente y panorama demasiado complejos. De todo este combo, desde ya más amplio aún, es muy probable que a la gran mayoría de la población solo le importe sobremanera el curso de su bolsillo. Es una figura que parece exigua frente al drama de la escena. Cada día más gente que come salteado, que vive en la calle, que pierde el trabajo, con indicadores como los de industria y construcción, que ratificaron haberse desplomado a niveles de la pandemia. De la pandemia. Y de hecho, este es un dato que no parece haber concitado mucha atención. Hasta las encuestas de consultoras simpatizantes con el oficialismo muestran que desciende la inquietud inflacionaria y, en relación inversamente proporcional, crecen los nervios por el desempleo. Menemismo pero peor, sin muchas más vueltas, con los agregados de la pérdida de memoria, para variar, y de que esta vez no hay ni conducción política ni respaldo partidario. Sí, ese vacío prácticamente absoluto de la oposición, excepto, ya hemos hablado aquí de esto, por cierta resistencia parlamentaria. Esta semana fue la peor del gobierno, incluso por encima de cuando lo perforó la marcha en defensa de la universidad pública. Su única buena noticia consistió en el arreglo por ahora efectivo de la situación en Misiones. Hubo acuerdo con fuerzas policiales que al cabo de varias jornadas de conflicto escalado, cerraron un aumento que puede verse como vaso medio vacío o medio lleno para incorporar al básico en la liquidación de junio. Queda el reclamo de los docentes y personal sanitario, pero, siempre por ahora, la provincia salió del radar nacional en términos de incendios que pudieran expandirse. Por lo demás, la falta de GNC pudo resolverse a último momento en sus efectos de expendio vehicular y resultó tapado el elefante de que por no invertir en la finalización del gasoducto Néstor Kirchner, más los retrasos en la importación de combustible, toda la infraestructura está atada con alambre. No hay magia y no es el único motivo. Pero centralmente es el parate de la obra pública que derrumba al país como uno de los factores que le sirve a Caputo Toto para dibujar superávit fiscal, junto con, entre otros, este yeite de traspasar los pasivos del Banco Central al Tesoro, es decir, la misma y única caja, pero con diferente nombre. Si se quiere un ejemplo de lo que se llama
argumento para la gilada, la verdad es que es arduo encontrar uno mejor. Este caso del gas sirvió también para comprobar nuevamente la inutilidad de la canciller Diana Mondino, que es la del presidente, vamos. En esta oportunidad no se trató de que los chinos son todos iguales, sino de la negligencia por no convenir con Brasil el pago de su gas natural licuado. Esa es la explicación técnica. En la política es trabajoso no interpretar que se sumó la elegancia de haber designado a Lula como un comunista corrupto. El gas volverá como tema de alcances domésticos, siendo que ya llegan a los hogares facturas con aumentos del 400%, pero el gobierno debe decidir si aplica quita de subsidios el mes que viene, porque entonces la cifra sería más grave. La cuestión se dirime entre los costos del sinceramiento, como apuntó Manuel Adorno, y que la inflación no vuelva a dispararse, porque ahí sí sería conveniente que Milei se dedique a quedarse en el exterior para sacarse selfies con unicornios mundiales y hacer discursos sobre anarcocapitalismo entre adefesios de ultraderecha menos extravagantes que él. Y a su turno, en la agenda publicada, este trance gasífero fue oscurecido por el papelón repugnante de las toneladas de alimentos inmovilizados. Se adosó la leche a punto de vencer y, lo comentábamos al comienzo de estas líneas editoriales, las contrataciones truchas, las denuncias penales, los aprietes a funcionarios, con pistolas en la cabeza incluidas, parece, etc. Sandra Petovelo, a quien sin la más mínima experiencia le endosaron un ministerio irracional que poco menos es la suma de las funciones básicas del Estado, echó al funcionario encargado de la distribución, un mero fusible, Pablo de la Torre, al que acusan de corrupto en voz alta. Una acusación que también parece fusible, ¿no? Adorno y compañía habían respondido que lo guardado era para circunstancias de emergencia. Y han terminado con el envío del ejército para repartir la comida. Lo de terminaron es una forma de decir, porque todavía el ejército no salió a ninguna parte a repartir nada. Hay numerosas infidencias y versiones palaciegas que citan a un Milei rogando por la protección de Petovelo de la manera que fuese. Y este escándalo empalmó con la salida de Nicolás Posse y su reemplazo por Guillermo Francos, quien debió encargarse cara a cara, y cuanto más imaginan mentes seguramente pérfidas, de que se produjera dictamen favorable para el ya fitito de la ley ómnibus. Un colega de derechas, que no es ni de lejos el único de esa franja pensando lo mismo, hablaba por estas horas de lo mejor que podría pasar. 2 puntos. Milei, a cargo de delirar en Twitter, X y en sus periplos místicos, como líder mundial autoproclamado de la lucha contra el comunismo, y Francos a cargo del gobierno. Un político bien de casta, podría decirse que la quinta esencia de la casta, en medio del gabinete catastrófico, para muñequear, siquiera temporalmente, la salvación del gobierno. Empero, y señalado por otros observadores con parecidas dosis de lógica, habrá que ver cuánto el delirante y su hermana en jefe son capaces de fumarse el protagonismo de Francos. Esto es, si habláramos de una administración apenas normalita, podría inferirse que 2 más 2 es 4
y que los hermanos presidenciales, aunados con el caputo Santiago, que comanda la guerrilla de trolls, deben rendirse ante la evidencia. Necesitan gestión, así, a secas. Pero justamente, no hay gestión porque este no es un gobierno normalito. Es una comparsa mala, encabezada por alguien que en ninguna hipótesis tiene capacidad de liderazgo, salvo, por supuesto, el conceptual que se adjudica como sucesor de Moisés. Por eso se incrementan no ya los trascendidos, sino las acciones incipientes rumbo a aquello, ya hemos hablado también aquí de esto, aquello que en el mundillo del poder se define como la probabilidad de una salida de extremo centro. O llámenle según sus preferencias, tanto en la coyuntura como respecto de alguna instancia en que esta no gestión no diera para más. Hay signos en esa dirección para quien desee mirarlos o asumirlos. La cosa cambia así, en lugar de lo que pasa, esto a alguna gente le gusta, se escoge analizar lo que se quiere que pase. Los gobernadores han visto con buenos ojos al nuevo jefe de gabinete, que en la urgencia se encarga de largar promesas. Y ya hay contactos con el propio gobierno bonaerense para destrabar, por ejemplo, la parálisis de la obra pública. Solo en la provincia de Buenos Aires, hay 1000 obras públicas paradas. Axel Kicillof, a quien casi todos registran como la única opción opositora de futuro, requiere primero que no se le incinere la provincia y articula con lo que puede, que con seguridad no es todo lo que quisiera, porque también debe afrontar algún fuego amigo. No vamos a cerrar con esto, de todas maneras. Vaya en el cierre nuestro homenaje emocionado a la figura que encarnó lucha y coherencia de una forma quizá incomparable. Es enseñanza pura, sin una sola mancha en su conducta. Nadie debiera dudar jamás de pertenecer al lado norita de la vida.